No se quede callado, no se quede callada. Acuérdense que somos piedras vivas, no somos lápidas de cementerio. Acuérdense que si algo caracteriza al pueblo de Dios en los cultos es que nos gusta alabar al Señor. Amén. Y acordémonos que el cielo no es un cementerio. El cielo es y será un lugar donde nosotros, los redimidos, adoraremos a Dios por la eternidad. Aquí nos estamos preparando. A usted le debe de gustar alabar a Dios. A usted le debe de gustar adorar a Dios. Porque si a usted no le gusta alabar y adorar a Dios aquí, ¿qué va a hacer en el cielo? Allá se va a aburrir. Imagínese, aunque eso no va a pasar, pero imagínese un creyente aburrido en un culto porque no le gusta alabar a Dios ni adorar a Dios. No puede estar en el cielo. Usted no puede estar en el cielo si aquí no alaba a Dios, si aquí usted no abre su boca, si aquí usted no dice gloria a Dios, si aquí usted no dice al menos aleluya. Pero somos un pueblo que hemos aprendido que a Dios se le alaba, a Dios se le adora. La Biblia enseña, la Biblia muestra que los esclavos nunca alaban a Dios. Los esclavos no alaban a Dios. Israel nunca alabó a Dios mientras estuvo esclavo en Egipto. Israel nunca alabó a Dios mientras estuvieron allá en Babilonia. Pero cuando Israel fue sacado a través de Moisés con mano poderosa, usted ve que la Biblia dice que Israel cantó a Dios. Los hombres cantaron a Dios. Las mujeres cantaron a Dios. Moisés cantó a Dios. María también cantó a Dios, porque ya era un pueblo redimido. Los redimidos pueden alabar a Dios. Los redimidos pueden adorar a Dios. Un hombre o una mujer libre del pecado puede alabar a Dios. Tiene libertad para exaltar al Señor. Y aquí hay un ambiente de gloria. Aquí adentro hay un ambiente de Dios. Allá afuera hay un ambiente de Dios. Allá a la distancia también está la presencia de Dios. Porque para Dios no hay fronteras ni distancias. Él es el Dios omnipresente, el Dios que está en toda parte, en todo lugar. Así que alabe al Señor que Él está aquí. Quiero, con la ayuda del Señor, compartir la palabra en esta noche. Vamos a hacerlo bajo el tema que el Señor le dio a Moisés en estos versículos que hemos tomado. Dios le dijo a Moisés: dígale al pueblo que se prepare. Y vamos a hablar sobre ese tema. Dígale al pueblo que se prepare, porque debemos de estar preparados, debemos de estar listos. Estamos en espera de un magno acontecimiento. Estamos en espera de un glorioso acontecimiento. Todo lo que el Señor Jesucristo habló acerca de su pronta venida a levantar su iglesia de esta tierra, capítulo 24 de San Mateo, está cumplido. Todo está cumplido. Todo lo que el Señor dijo, mostró, reveló, habría de cumplirse. Y le dijo aún a sus discípulos, y esa palabra también es para nosotros: cuando sucedan estas cosas, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y la venida de Cristo está cerca. Cristo está que viene a levantar su iglesia. Todo lo que está sucediendo en el mundo entero, todo lo que está sucediendo en las naciones, son trompetazos que nos están anunciando a nosotros que el Señor viene pronto a levantar su iglesia. Por eso hay que estar preparados. El Señor Jesucristo, amigo, amiga, dijo que del día y de la hora nadie lo sabe. No lo sabe sino el Padre, no lo sabe sino el Hijo, y lo sabe también el Espíritu Santo. El Dios Trino es el único que sabe el día y la hora en que Jesucristo vendrá a levantar su iglesia. Los ángeles no lo saben, los arcángeles no lo saben, querubines y serafines que están allá en la presencia de Dios, esos seres angelicales
que están siempre unos adorando, alabando a Dios, otros en ese servicio continuo a Dios, otros en ese servicio a favor de quienes somos herederos de la salvación, no lo saben. Nosotros tampoco lo sabemos. Nadie sabe el día ni la hora en que nuestro Señor Jesucristo vendrá del cielo a la tierra. Y dice el escritor a los Hebreos que nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez, sin relación al pecado, para salvar a los que le esperan. Ya no vendrá a nacer a través de una mujer o de una virgen, como lo hizo a través de María. Ya no vendrá a ser humillado, a ser vituperado, a ser abofeteado. Ya no vendrá a ser escarnecido, a ser humillado. Ya no vendrá a cargar una cruz ni a morir en una cruz. Eso ya lo cumplió en la cruz del Calvario. Ya la redención está hecha. Ya el programa de redención Cristo lo cumplió. Lo que el Señor espera es que hombres y mujeres, al igual que toda esta congregación aquí presente y en el mundo entero, que hemos reconocido, aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, también hombres y mujeres se arrepientan del pecado y se vuelvan a Dios y entiendan que el tiempo está cercano, que el tiempo de Dios es apremiante, que hay que aprovechar la oportunidad que Dios le está dando a todo hombre, a toda mujer. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo se está predicando por la radio, por la televisión, por todos los medios, en las calles, en los parques, en las esquinas de las calles, en los coliseos, en los templos, en las casas. La palabra de Dios se está predicando por todo lugar, porque el propósito de Dios es como Él lo dice, lo enseña a través de la Escritura. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que hombres y mujeres procedan al arrepentimiento, y la única manera de que el hombre y la mujer se vuelvan a Dios es cuando la iglesia de Jesucristo cumple con la gran comisión de anunciar el evangelio, de predicar el evangelio, de hablar de Jesucristo, de anunciar a Jesucristo, de decirle al borracho, al ladrón, al atracador, al asesino, al drogadicto, a la ramera, al homosexual, de decirle al brujo, al hechicero, al satanista: Jesucristo salva, Jesucristo cambia, Jesucristo transforma. La sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Ese es un mensaje que nosotros, la iglesia, debemos de estar predicando de día y de noche, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. El pueblo de Dios debe de estar comprometido con esta gran comisión que el Señor nos ha entregado, para que así nosotros podamos cumplir con el propósito de Dios, y al predicar el evangelio, las almas convertirse a Dios, volverse a Dios, arrepentirse del pecado y aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos se congreguen con nosotros y se preparen con nosotros, porque Cristo está que viene a levantar su iglesia. ¿Cuánto lo creemos? Un magno acontecimiento se acerca. Un glorioso acontecimiento se acerca, y es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a levantar su iglesia. No a levantar iglesias, porque la iglesia del Señor es una sola en el mundo entero. La iglesia del Señor está compuesta por hombres y mujeres que un día se arrepintieron del pecado, que un día se volvieron a Dios, que un día reconocieron públicamente a Jesucristo como Señor y como Salvador. La Biblia enseña, la Biblia dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Las religiones no salvan, las denominaciones no salvan, los sacerdotes católicos no salvan, los sacerdotes budistas no salvan, los sacerdotes judíos no salvan, los pastores evangélicos no salvan, los pastores protestantes no salvan. El único que salva al pecador se llama nuestro Señor Jesucristo. Por eso predicamos a Cristo, predicamos el evangelio,
anunciamos la palabra de Dios. Por eso estamos dando un testimonio vivo, un testimonio limpio. Estamos dando un testimonio de lo que nuestro Señor Jesucristo es, pero también de lo que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Porque aquel que tiene a Cristo en su vida es una persona cambiada, transformada. Es una persona donde ya el pecado no reina, como dice el apóstol San Pablo. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en vuestras concupiscencias. En un verdadero cristiano el pecado no reina. El que reina es Cristo. Lo que reina es la palabra de Dios. Lo que reina es el Espíritu Santo. Lo que reina es hambre y sed de Dios, anhelos y deseos de hacer la voluntad del Señor. Y eso es lo que impacta al mundo, hombres y mujeres transformados por el poder del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Con razón el apóstol San Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 1 verso 16, dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y nosotros tampoco nos avergonzamos del evangelio. El verdadero cristiano no se avergüenza de lo que es, de lo que hace y de lo que practica dentro del evangelio. El verdadero cristiano no se avergüenza de seguir a Cristo, no se avergüenza de hablar de Cristo, no se avergüenza de anunciar a Cristo, no se avergüenza de predicar a Cristo, no se avergüenza de obedecer a Cristo en su casa, en su vecindario, en el colegio, en la universidad, allá en el trabajo, en la empresa, en la oficina, allá yendo, viniendo, comprando, etcétera, etcétera. El cristiano está dando testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Porque el que se avergüence de Cristo, Él también se avergonzará de Él. El verdadero cristiano no se avergüenza. El verdadero cristiano anuncia lo que es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estamos preparados porque se acerca ese magno día. Y muchos se lamentarán. Muchos dirán: ¿por qué no me arrepentí? ¿Por qué no busqué a Dios? ¿Por qué no me consagré a Dios? ¿Por qué no me reconcilié con nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no regresé a la congregación? ¿Por qué no regresé allá a la iglesia? ¿Por qué no dejé el adulterio? ¿Por qué no dejé la fornicación? ¿Por qué no dejé la mundanalidad? ¿Por qué no dejé el licor? ¿Por qué no dejé la droga? ¿Por qué no dejé lo que me afectaba, lo que me dañaba? ¿Por qué no me aparté de lo que me separó un día de Dios, de Jesucristo, del evangelio, de la congregación? Muchos se arrepentirán. ¿Por qué no me volví a Dios a tiempo? ¿Por qué no aproveché las oportunidades que Dios me permitió? ¿Por qué yo no acepté a Cristo esa noche que se predicó el evangelio, que fui al templo, que oí el mensaje de la palabra de Dios? Invitaron a todos los que querían aceptar a Cristo, arrepentirse de sus pecados. Invitaron a todos aquellos que querían consagrarse a Dios, y yo estaba en ese culto y yo no lo hice. Muchos se lamentarán porque no aprovecharon esa oportunidad que Dios les había dado. Pero quiero decirle que muchos nos gozaremos y nos alegraremos, y muchos también diremos: valió la pena haberme arrepentido, valió la pena haberme apartado del pecado, valió la pena haberme apartado del adulterio, de la fornicación, valió la pena haber dejado el licor, haber dejado la droga, valió la pena haberme apartado de la religiosidad, de la idolatría, de la hechicería, de la brujería, de la santería. Valió la pena haberme apartado de este mundo malo. Muchos de nosotros vamos a confesar: valió la pena haber aceptado a Jesucristo como Salvador. A su nombre damos la gloria. Dios le dijo a Moisés en este versículo que o este pasaje que hemos tomado, Dios le dijo a Moisés: dígale al pueblo que se prepare. Mire que aquí hay una buena noticia en medio de malas noticias que habían dentro del pueblo, porque era un pueblo ingrato,
era un pueblo desobediente, era un pueblo rebelde, era un pueblo que no habían valorado lo que Dios había hecho a través de Moisés, sacándolos con mano poderosa de Egipto. Ese pueblo no valoró de que este hombre de Dios, Moisés, de parte de Dios, con el respaldo de Dios, haya confrontado a Faraón y a todo su ejército y a todo Egipto, con el único objetivo de que ese pueblo fuera sacado de allá de esa esclavitud en la cual ellos se hallaban por espacio de muchos años. Los egipcios les habían cautivado, les tenían como esclavos. Ellos tenían que servir, ellos tenían que trabajar, ellos tenían que llevar a cabo tareas muy difíciles en medio de insultos y de humillaciones, en medio de escasez, en medio de poca comida, de poca alimentación. Pero Dios se acordó de su pueblo y Dios les envió a Moisés, y Moisés confrontó a Faraón, y Faraón creyó que Dios era un muñeco. Faraón creyó que Dios era como cualquier Dios que tienen las naciones, y Dios le mostró a Faraón que el Dios del universo, el creador de todas las cosas, el creador de Egipto, el creador de Faraón, el creador del ejército de Faraón, era el Dios de ese pueblo que estaba ya cautivo en Egipto. Y Faraón quiso hacer componendas con el hombre de Dios, Moisés, y Moisés no le aceptó ninguna componenda que vino de parte de Faraón, porque el propósito de Faraón era que el pueblo no saliera de Egipto. Está bien, ustedes quieren adorar a Dios, ustedes quieren rendirle culto a Dios. Está bien, ahí está la tierra, adoren a Dios, vayan y hagan el culto al Señor y adórenlo como ustedes saben que deben de adorarlo. Pero Faraón quería que el pueblo adorara a Dios dentro de la tierra de Egipto. Y Moisés fue claro cuando le dijo a Faraón: no, Señor, no es aquí en Egipto donde nosotros vamos a adorar a Dios, porque en Egipto no se adora a Dios. Esto es, en un mundo malo, en un mundo de pecado, no se adora a Dios. Le dijo Moisés: porque ofreceríamos a Dios la abominación de los egipcios. Camino de 3 días nos iremos de la frontera de Egipto por el desierto. Oiga bien, camino de 3 días. Y ese camino de 3 días era una distancia considerable, que Moisés le dijo a Faraón: el pueblo saldría, y después de camino de 3 días ellos adorarían a Dios como dijo Moisés: adoraremos a Dios como Él nos ha dicho. Y Dios le dijo a Moisés: cuando hayas sacado a Israel de Egipto, adorarás a Dios sobre este monte. Había un monte que les estaba esperando, y precisamente era el monte del cual nos está hablando este suceso, este acontecimiento, el monte Sinaí. Pero Dios le dijo a Moisés: cuando hayas sacado a Israel de Egipto. El pueblo no podía adorar a Dios en Egipto, porque Egipto es un tipo del mundo. Faraón es un tipo de Satanás. Y un pueblo esclavo no puede adorar a Dios por causa de la esclavitud, y mucho menos en el lugar donde se halla, en el lugar donde se encuentra. Por eso usted ve que el evangelio saca al verdadero hombre o mujer que se arrepiente de corazón, lo saca del mundo, lo saca del pecado, lo quita de las garras de Satanás, rompe las cadenas, las ataduras, los yugos, cambia, transforma ese pecador arrepentido. Si era un borracho, ya no es borracho. Si era un drogadicto, ya no va más a la droga. Si era un adúltero, un fornicario, el Señor rompe las cadenas de inmoralidad. Si era una homosexual, el Señor lo cambia, lo transforma. Si es una lesbiana, también el Señor la cambia de la cabeza a los pies, en su alma y en su espíritu. Si fue un brujo, un hechicero, el Señor lo cambia. Si fue un satanista que le vendió su alma a Satanás, el Señor pelea por ese hombre, por esa mujer. Y ese pacto que hizo con el diablo
donde le vendió su alma a Satanás, ese pacto se rompe, porque Cristo es más poderoso que el diablo. Cristo es el creador, no del diablo, es el creador de Luzbel, que posterior se dañó, se sublevó contra Dios, queriendo ser semejante al Altísimo. Y por eso Dios lo botó del cielo y se convirtió, después de ser Luzbel, un portador de luz, un portador de la luz, de la gloria de Dios, se convirtió en Satanás, se convirtió en un demonio, se convirtió en un adversario de Dios. Y no importa que ese satanista, esa persona haya hecho pacto directamente con el diablo, si esa persona acepta a Cristo, ese pacto se rompe. Y la sangre de Jesucristo limpia a ese satanista de todo pecado. Y el poder de Jesucristo cambia y transforma a ese satanista para que ya no le sirva al diablo, para que ya no adore al diablo, para que ahora le sirva a Cristo y adore a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. El Evangelio es poder que cambia. El Evangelio es poder que transforma. Cuando llega el Evangelio a un hombre, a una mujer, esa persona jamás seguirá siendo la misma. El poder de Jesucristo a través del Evangelio se interioriza en ese hombre, en esa mujer. Le repito, el que está en Cristo, dice la palabra, es una nueva criatura. Si era un borracho, ya no es más borracho. Abomina el licor, detesta, aborrece el licor. Si era un drogadicto, también aborrece la droga, rechaza, detesta la droga. Si era un ladrón, un atracador, ya no vuelve a robar, ya no vuelve a atracar a nadie. Si era un asesino, ya no vuelve a matar a nadie, ya no vuelve a quitarle la vida a otra persona. Si era un religioso, ya bota las camándulas, los rezos, las aguas benditas, las aguas blancas o amarillas. Bota los ídolos, bota la idolatría. Todo eso sale del corazón, porque la religiosidad no salva, no cambia, no transforma. La idolatría lleva al hombre, al ser humano, al caos de su vida moral y de su vida espiritual. El Evangelio es poder de Dios que cambia y que transforma. Moisés sacó a Israel de Egipto, así como un verdadero pastor, con la ayuda de Dios, logra sacar pecadores a través de la presencia del Espíritu, el trabajo de la congregación, etcétera, etcétera. Logran sacar pecadores del mundo, del pecado, como lo hizo Moisés con el pueblo de Israel. Y luego a través de la congregación mantiene a ese pueblo en santidad, en obediencia, en entrega, en sacrificio y en una búsqueda constante y continua de la presencia del Señor. El verdadero pastor está representado en Moisés, en aquel gran líder de Dios que supo entender el mensaje de Dios, el programa de Dios. Israel debía de ser sacado de Egipto para que sirvieran a Dios y adoraran a Dios a través del desierto y en un monte que Dios les señaló. Cuando hayas sacado a Israel de Egipto, me servirás sobre este monte. Y así lo hizo Moisés. Moisés sacó a Israel de Egipto. Moisés venció a Egipto. Moisés venció a Faraón, porque Moisés fue un hombre de Dios, un hombre que puso por obra la palabra de Dios, que no le dio miedo de nada ni de nadie, que lo que hizo fue cumplir con ese programa de salvación a favor de ese pueblo que Dios le entregó. Así el verdadero pastor, un hombre o una mujer que tiene a Cristo en el corazón, jamás seguirá siendo un mundano. El verdadero evangelio saca al pecador del mundo y del pecado, lo cambia y lo transforma y lo convierte en un hijo, en una hija de Dios. Eso hace el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no deja a ninguna persona en Egipto. Si Moisés
hubiese dejado al pueblo en Egipto, no estaba cumpliendo con ese verdadero programa de Dios. El pueblo tenía que salir de Egipto. Como hoy el pecador arrepentido tiene que salir del mundo, debe de salir de la mundanalidad, debe de salir de todo lo que es pecado para consagrar su vida en espíritu, alma y cuerpo al Señor. Y si usted lo cree, diga amén. Entonces Moisés viene con buenas noticias, a pesar de un pueblo que vivía en malas noticias por su desobediencia. Porque como mucho pueblo de Dios hoy en día, el Israel no supo aprovechar esa bendición que Dios le dio. Ustedes saben que ellos querían volver a Egipto. Se rebelaron contra Moisés, como se rebelan muchos contra el pastor y contra las autoridades de la obra. Designémonos un capitán. Designémonos un hombre que vaya al frente de nosotros como autoridad y volvámonos a Egipto. Volvámonos al mundo. Volvamos a ser esclavos de Egipto y esclavos de Faraón. Así hay mucho pueblo hoy en día que no valoran la salvación, que no valoran el evangelio, que no le dan el valor de lo que Dios a través de Jesucristo hizo un día en sus vidas. El apóstol Pablo habla de aquellos que gustaron de ese don celestial, pero que volvieron atrás y se descarriaron, se apartaron del evangelio y le dieron la espalda a Dios, al evangelio, a Jesucristo, a la palabra de Dios. Y con esto le están dando un mensaje negativo a ese mundo de afuera. Le están queriendo decir: yo fui al evangelio, yo probé el evangelio, yo estuve en el evangelio, pero el evangelio no satisface, el evangelio no llena, el evangelio no es lo mejor. Por eso yo no seguí en el evangelio y me volví al mundo. Qué miserable mensaje tan negativo le dan los descarriados a sus familias, a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros y a este mundo perdido. Por eso el verdadero cristiano se mantiene firme y fiel al Señor. El verdadero cristiano no mira atrás ni vuelve atrás. El verdadero cristiano es una persona fiel a Dios, porque eso es lo que Dios forma a través del evangelio en verdaderos cristianos. Dios no forma cobardes, Dios no forma pusilánimes, Dios forma hombres y mujeres valientes. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Los que se arrodillan al adulterio, a la fornicación, a la mundanalidad, no heredarán el reino de los cielos. Los que se le arrodillan al diablo, a los demonios, no heredarán el reino de los cielos. Los que se arrodillan ante el dinero no heredarán el reino de los cielos. Los que se arrodillan ante tanta influencia de maldad y de pecado no van a heredar el reino de los cielos. El reino de los cielos es para gente obediente, para hombres y mujeres que han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos, para hombres y mujeres que han renunciado al pecado, a la impiedad y a los deseos mundanos, para hombres y mujeres que han permitido que Jesucristo se entrone en sus vidas, que Jesucristo sea el Rey, el Señor y el Salvador de sus almas. Esa clase de cristianos no son cobardes. Esa clase de cristianos son valientes. Son hombres y mujeres valientes. Su obediencia, su testimonio, su entrega, su sacrificio y su constante búsqueda a Dios es una muestra de que son personas que están viviendo la vida de Dios. A su nombre damos la gloria. Esta buena noticia que trajo Dios a través de Moisés vino con una advertencia: estén preparados para aquel día. El pueblo tenía que estar preparado. Y Dios le dijo a Moisés: dígale al pueblo que se prepare. Y Moisés, me imagino, empezó con los sacerdotes. Le dijo a los sacerdotes: prepárense. Luego le dijo a los levitas: prepárense. Luego le dijo a los líderes de las tribus, los príncipes: prepárense. Luego le dijo a cada tribu: prepárense. A cada familia: prepárese.
A los matrimonios, prepárense. A los jóvenes les digo, prepárense. Pero también les dijo a los adúlteros, prepárense. A los fornicarios, prepárense. A los chismosos y las chismosas, prepárense. A los que influenciaban negativamente dentro del pueblo, prepárense. A los que hablaban mentiras, prepárense. A los negligentes, conformistas y mundanos, también les dijo, prepárense. Porque era un mensaje para todo el pueblo. Era un mensaje para toda la congregación. Era un mensaje para toda la nación. Era un mensaje para todo Israel. Y hoy nosotros también, apoyados en esta palabra, podemos decirle al pueblo, prepárese. Podemos decirle a nuestros compañeros, preparémonos. A los pastores, prepárense. A la esposa del pastor, prepárese. A los líderes, prepárense. A las familias, prepárense. A los creyentes, prepárense, porque Cristo viene pronto. A los jóvenes, prepárense, porque Cristo está que viene a levantar su iglesia. Al pueblo en general hay un mensaje de Dios: preparémonos. Cristo está que viene a levantarnos de este mundo malo, de este chiquero, porque este mundo está lleno de maldad, este mundo está lleno de pecado. Este mundo no es el lugar de nosotros. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Si jamás abalaja. Prepárense. Ese mensaje fue para toda la nación, para todo Israel, sin acepción de ninguna persona. Y hoy nosotros podemos decir lo mismo a todo el pueblo del Señor, a los que estamos aquí adentro, a los que están afuera, a los que están a la distancia, a los que nos oyen a través de la radio, a los que nos ven a través de la televisión. Prepárese. Prepárese, preparémonos. Dígale al que está a su lado, prepárese. Dígale, dígaselo. Dígale al amigo, a la amiga, amigo, amiga, prepárese. Y Moisés cumplió, porque el verdadero hombre de Dios cumple, dando la palabra de Dios. No le quita la palabra, no le añade a la palabra, porque tiene que obedecer a Dios. El hombre de Dios como Moisés obedece y da la palabra tal y como Dios se la da. Da la palabra tal como Dios se la entrega. No vende el mensaje, no negocia el mensaje. El mensaje que Dios le entrega al pastor, al predicador, lo predica, lo da, lo ministra, lo enseña para la gloria de Dios y para bendición del pueblo. Porque hoy muchos venden el mensaje por una ofrenda, por un diezmo, porque quieren quedar bien ante el pueblo. Y claro, ellos quedan bien ante el pueblo, pero quedan mal delante de Dios. Y aquí no es quedar bien delante del pueblo. Si usted a mí, a este servidor, por razones de que predico la palabra, no le agrado, eso a mí no me importa, eso a mí no me interesa. A mí me interesa es cumplirle a Dios. A mí me interesa es cumplirle a Cristo. A mí me interesa es cumplirle a la palabra, cumplirle a la sana doctrina. Si usted no me acepta, si usted no me quiere, si usted no me da la mano, si usted no me saluda, eso a mí no me interesa, eso a mí no me importa. A mí lo que me interesa es agradar a Dios, aquel que me tomó por soldado y me puso a predicar este mensaje. Aquí no estamos para quedarle bien a nadie. Aquí no estamos para caerle bien a nadie. Eso es de humanos y es de mundanos. Aquí estamos es para cumplirle a Dios. El hombre de Dios cumple a Dios. La mujer de Dios le cumple. El pueblo también le cumple a Dios. Oh, santo su nombre. Y Dios siguió diciéndole a Moisés: prepare al pueblo, porque yo voy a descender al día tercero. Prepare al pueblo.
Número uno le dijo: santifica al pueblo. Dios iba a descender al monte y Dios exige santidad del pueblo. Santifique al pueblo. En otras palabras, aparte al pueblo, separe al pueblo. ¿De qué? Del pecado, de la mundanalidad, del adulterio, de la fornicación. Aparte al pueblo. Usted tiene que santificar ese pueblo antes de yo descender al día tercero sobre el monte. Y la orden de Moisés, hermano, fue ejecutada. Y Moisés tenía también sus colaboradores. Así como dentro de esta obra, cada uno de nosotros estamos colaborando en la obra del Señor. Cada pastor en la congregación, el hermano Samuel, con todo el respeto que merece este hombre de Dios, es responsable en esta congregación de preparar al pueblo, de santificar al pueblo, de apartar al pueblo de la mundanalidad, del pecado, del adulterio, de la fornicación y de todo lo que desagrada ante los ojos de Dios. Lo mismo el hermano Aris. Usted es responsable ante Dios de apartar esa congregación que Dios le ha entregado. ¿De qué la debe de apartar? Del pecado, de la mundanalidad. El hermano Walter, el hermano Pedro, el hermano Obed. Ahí están estos hombres de Dios. Ustedes son responsables delante de Dios de apartar al pueblo del pecado, de la maldad. A los pastores. Y Kabasama Kabasanda. Los pastores son responsables ante los ojos de Dios de apartar a esa congregación de la mundanalidad, de consagrar a ese pueblo para aquel día glorioso cuando el Señor venga por su iglesia. Moisés cumplió y los colaboradores que estaban alrededor de Moisés cumplieron, apoyaron, respaldaron, porque eso hace cada pastor. Cada uno de nosotros estamos colaborando para que la obra del Señor, en el lugar donde el Señor nos ha puesto, la obra del Señor camine en santidad. Dios demanda santidad. Dios le dijo a Moisés: santifique al pueblo. El pastor es responsable cuando hay una congregación mundanalizada. Cuando hay una congregación que aman más la mundanalidad que la santidad, el pastor es responsable. El verdadero pastor pastorea una congregación como Dios le ha mandado. Y le enseña a esa congregación la palabra. Y le enseña a esa congregación que hay que vivir y hay que estar en santidad. Dios quiere un pueblo apartado de todo lo que es pecado, de todo lo que es maldad, para cuando Él venga, entonces el pueblo pueda partir a recibirle en las nubes y así estar por siempre con el Señor. Sigue diciendo el verso 10. Le dijo Dios a Moisés: y laven sus vestidos. Mire que Dios exige hasta lo más mínimo. Cualquiera podía decir: pero es que los vestidos, ¿qué tienen que ver? Pero Dios le dice a Moisés: dígale al pueblo que ellos se tienen que santificar, que ellos se deben de separar, se deben de apartar del pecado, pero también dígales que laven los vestidos. Y ese lavar los vestidos equivale a que el pueblo de Dios debe de ser un pueblo limpio, un pueblo purificado, un pueblo santificado. Vestidos limpios habla de limpieza, habla de purificación, habla de santificación. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el ungüento, la unción sobre tu cabeza.
Dios desea de todos nosotros un pueblo que esté vestido con vestiduras blancas, con vestiduras limpias, que enseñan, que muestran, que revelan que es un pueblo purificado. Y el verso 14 nos revela diciendo: y así lo hicieron. Esto es, lavaron sus vestidos. Imagínense las mujeres lavando sus vestidos. Imagínense también los hombres ayudando a lavar sus vestidos. Imagínense a los jóvenes también lavando sus vestidos. Imagínense los niños y las niñas también lavando sus vestidos, porque todos tenían que presentarse ante la presencia de Dios. Número uno, santificados. Y número dos, con los vestidos lavados, vestidos limpios. Cuando usted va a ir allá a una cita con un juez, un magistrado, un alcalde, el gobernador, etcétera, etcétera, usted no va de cualquier manera. Usted va con decoro. Usted va bien vestido, usted va bien organizado, bien peinado. Usted va de la mejor manera, porque sabe que usted se va a presentar ante una persona que merece respeto, una persona que está en eminencia, y es una persona como cualquiera, que tiene un puesto y tiene una autoridad, sí, y por respeto se mira así a esa persona, pero es un pecador. Delante de los ojos de Dios es un pecador necesitado de Cristo, necesitado de la salvación y de la vida eterna. Pero si así lo hacemos ante una persona aquí abajo en la tierra, ¿cuánto más debemos de presentarnos delante de la presencia de Dios? ¿Cuántas veces el pueblo, muchos dentro de las congregaciones, entran por las puertas del templo sucios? Y no me refiero al vestido, me refiero en su vida moral, me refiero a su vida espiritual. Entran sucios, cargados de malos pensamientos, cargados de pecado, cargados de adulterio, cargados de fornicación, cargados de mentira, cargados de tanta inmundicia, y llegan y se arrodillan, y luego adoran, y luego alaban, y luego dan una ofrenda, etcétera, etcétera, y regresan a sus casas como Pedro por su casa. Pero ¿sabe por qué? Porque no ha habido un mensaje que los confronte. No ha habido un hombre de Dios como Moisés que le diga: usted se tiene que santificar y usted tiene que lavar sus vestidos, porque la venida de Cristo está a las puertas y usted no puede seguir viviendo de esa manera. Usted no puede vivir de esa forma. Usted no puede seguir en la congregación de esa forma. Usted tiene que mostrar a Dios, a la congregación, a su familia, que el evangelio lo ha cambiado, que el evangelio lo ha transformado. Pero no, hay mucho predicador barato que les da miedo confrontar a un creyente, a un cristiano, hombre o mujer, porque piensan ellos, se van de la iglesia. Usted tendrá que demandar delante de Dios. Dios le va a demandar esa alma. Dios le va a demandar esa alma. El deber del pastor es ir. Así no es, hermano, hermana, venga para acá. ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? ¿Usted por qué no es el mismo? ¿Usted por qué no es la misma? ¿Usted por qué vive así en pecado? ¿Usted por qué busca el adulterio? ¿Usted por qué practica la fornicación? ¿Usted por qué todavía es un mentiroso? ¿Por qué salen palabras, frases de doble sentido de su boca? ¿Usted por qué todavía practica la mundanalidad? ¿Usted por qué se corta el cabello? La Biblia enseña que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Eso hay que mostrárselo a ella. Hay que mostrarle por la Biblia. El cabello es señal de sumisión en la mujer. Una mujer cristiana que hace de su cabello lo que le da la gana es una insujeta, es una rebelde a Dios y a la palabra y a la congregación. Pero una mujer que se deja crecer el cabello, porque eso está escrito. ¿Por qué nosotros no nos dejamos crecer el cabello? Porque al hombre no le es dado. No es honroso en el hombre dejarse crecer el cabello. Por eso usted ve que los hombres de Dios
tenemos nuestro corte, nuestro cabello, porque honramos a Dios, honramos la palabra. No así la mujer. A la mujer en lugar de velo le es dado el cabello. Y si usted manipula su cabello para cortarlo, trasquilarlo, pintarlo y hacer con él lo que le da la gana, yo le quiero decir hoy de parte de Dios, usted es una mujer que no se sujeta a Dios. Y si usted no se sujeta a Dios y usted es casada, usted no se le sujeta a su esposo. Y si usted está en la congregación, usted no se le sujeta al pastor, porque si no se sujeta a Dios y a la palabra, usted no se le sujeta a nadie. Usted es una rebelde, usted tiene un espíritu de rebeldía en su corazón que el Señor se lo quiere sacar en esta noche. Porque aquí está el poder de Dios, aquí está la presencia de Dios, aquí está la gloria de Dios para romper cadenas, para romper ataduras, para sacar fuera demonios. Aquí está la gloria de Dios. Si usted se quiere santificar, si usted se quiere limpiar, porque Dios exige de nosotros un pueblo santificado y un pueblo limpio. Aquí está la gloria de Dios en esta noche. El que es santo, santifíquese más todavía. El que es puro, purifíquese más todavía. Pero el que es un mundano, aquí está Cristo en esta noche para que usted renuncie al mundo. El que es un rebelde y un desobediente a la palabra, aquí está la presencia de Cristo en esta noche. Aleluya. Y sabe qué más sucedió para ir terminando. Mientras la gloria de Dios descendía, dice que el monte humeaba y había espesa nube. Y dice que el monte temblaba. El monte temblaba a medida que la gloria de Dios iba descendiendo. Espesa nube. Y el pueblo estaba viendo, y el pueblo estaba observando, y el monte estaba temblando. Y habían truenos, y habían relámpagos. Y el pueblo estaba con miedo por lo que estaba pasando, por lo que estaba sucediendo. Y Moisés fue al pueblo y dice que los sacó del campamento. Los sacó. Vengan, no les dé miedo. Vamos a ver, a mirar, a vislumbrar la gloria de Dios en esta hora. ¿Y sabe qué más sucedió? Dice la Biblia, dice la palabra, que sonó una trompeta. Había un sonido de trompeta. Y dice que la gloria de Dios, a medida que iba descendiendo, el sonido de la trompeta iba aumentando. Eso tiene relación con el Nuevo Testamento. Cristo vendrá, dice el apóstol Pablo, al sonido de una final trompeta. La trompeta sonará y los verdaderos cristianos la oiremos, la escucharemos. Por eso Dios le dijo a Moisés: yo descenderé a ojos de todo el pueblo. O sea, todo el pueblo me verá. Y nosotros vamos a ver a Cristo. Nosotros vamos a ver a Cristo. Nosotros vamos a ver la gloria de Cristo. Cuando Cristo venga por su iglesia, la iglesia sea levantada, la iglesia sea transportada allá a las nubes. Nosotros le veremos cara a cara. Oh, yo le veré a mi Cristo. Usted verá a su Salvador, usted verá a su Redentor, usted verá a aquel que por usted murió en la cruz del Calvario. Y mientras vamos subiendo, el sonido de la trompeta va aumentando y la gloria de Dios se va reflejando más y más en nuestra vida, en nuestro ser. Iglesia de Jesucristo, Cristo está que viene a levantar su iglesia. Póngase de pie.